¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la octava clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren muy bien. Antes de poder comenzar la clase, que va a ser únicamente un repaso de la ley de Charles, quiero mencionarles unos avisos, nada más uno en especial. Ya voy a cambiar un poco la parte de la asistencia. Ya ven que siempre teníamos problemas con la asistencia. Creo que ya vi cuál era de los errores, es por ponerles tantas limitantes. Así que por favor, exactamente a la hora que tengamos nuestra clase, entren a la asistencia. Yo solamente va a haber una asistencia al inicio de toda la materia. Bueno, la última que puse como asistencia para los alumnos de tercero A, ya se va a quitar que sea de los alumnos de tercero A y va a ser para todos los terceros. Y ahí van a ir registrando la asistencia. Entonces va a ser solamente una para la asistencia para todos los terceros. ¿Sale? Pero no se preocupen, va a estar restringido únicamente para los grupos, o sea, es por horas. Así que no se preocupen, va a estar por sesiones, no se preocupen de que no vaya a registrar bien su asistencia, no, no se preocupen, va a estar perfectamente bien. Así que por favor, solamente chequen eso para que no tengan algún tipo de inconveniente. ¿Sale? Ahora, vamos a resolver uno de los ejercicios. Bueno, otro ejercicio que les quiero mostrar, no sé si ese es el que les dejé de tarea, creo que no. Les voy a mostrar cómo resolver este ejercicio de la ley de Charles. Fíjense, el ejercicio nos dice lo siguiente. Un volumen de 36.4 litros de gas metano se calienta de 25 a 88 grados centígrados a presión constante. ¿Cuál es el volumen final del gas? Entonces, nos está diciendo que nosotros digamos que tenemos un recipiente y en este recipiente tenemos gas metano, el gas metano sería CH4, y este gas metano se calienta primeramente de 25 grados centígrados y pasa hasta 88 grados centígrados, o sea, que sería temperatura 1 y temperatura 2, ¿ok? Y aquí inicialmente tenemos 36.4 litros, ¿ok? Algo que les recomiendo antes de que lo resuelva es pueden intentarlo ustedes hacerlo y luego le ponen pausa, inténtenlo y luego ya y luego ven cómo se resuelve para que ustedes vayan practicando y estén intentando las cosas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que utilizar la fórmula que ya les he dado anteriormente. La fórmula sería volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que calcular? Nosotros ya tenemos las temperaturas, si se dan cuenta, tengo el volumen, lo que no sé sería mi volumen, caray, mi volumen 2 es lo que yo no tengo, ¿sale? Entonces, el volumen 2, ¿cuál sería? Eso es lo que yo estoy buscando, entonces simplemente hay que despejar parte de, aquí me faltó el 2, temperatura 2, ¿sale? ¿Cómo se despeja? Recuerden que en esta parte está dividiendo, entonces tiene que pasar multiplicando. La ecuación te queda, la voy a escribir aquí a un ladito. Vamos a usar otro color. La ecuación te quedaría de esta forma. Volumen 2 es igual a ¿cuánto? A volumen 1 entre temperatura 1. Temperatura está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces aquí está multiplicando por temperatura 2. ¿Sale? Ahora, tenemos que sustituir nuestros valores. Sería volumen final del gas, entonces el volumen puede quedar en litros. Sería volumen 2 es igual al volumen 1. El volumen 1 recuerden que sería 36.4 litros. Esto tiene que ir multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2, ¿cuánto sería? 88. Ah, importante. Recuerden que las temperaturas se tienen que manejar ¿en qué? En grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí a un ladito. Recuerden que sería 273.15 más que 25. ¿Son 25? Sí, más 25. Aquí vamos a ponerlo abajo mejor. Sería 15, 8, 9, 2. Y el otro sería 273 más 88. ¿Sí? Son 11, 1, 16, llevamos 1, 3. 361.15 grados Kelvin. ¿Sale? Entonces, aquí sería mi ¿qué? Mi temperatura 2. La temperatura 2 es la de esta.
Esta es la temperatura 2. Entonces serían 361.15 grados Kelvin. Ah, no tengo que ponerle ya esto, pero bueno. Ah, no, nada más aquí. De hecho es igual. Recuerden que como es una multiplicación de fracciones, es como que acá abajo subiera un 1. Entonces se multiplica y es como si aquí tuviéramos así. ¿Sale? La temperatura 1 también ya sé cuánto es. Acá está. 298.15. ¿Sí? Y también en grados Kelvin. ¿Por qué es importante lo de los grados Kelvin? Porque tomando en consideración que están grados Kelvin y grados Kelvin se van a eliminar para que te queden litros. Ok. Entonces aquí te queda que el volumen 2 es igual. A ver, antes de resolverlo, ¿qué te tiene que dar? ¿Mayor o menor? Recuerden que quedamos que por el hecho del aumento de la temperatura las moléculas se mueven más, por lo tanto hay un aumento del volumen. Se supone que debe ser más grande el volumen. Vamos a ver si es cierto. Calculadora ya la dejé ahí puesta para que sea más rápido. Sería 36.4 por 361.15. Igual. Entre 298.15. Igual. Nos da 44.0914. 44.0914. ¿Qué serían? Recuerden que se eliminaron, entonces son litritos. ¿Sale? Y eso es todo el ejercicio. Bien sencillito. Eso es todo lo que ustedes tenían que hacer para este ejemplo. ¿Ven que está sencillo? Vamos a ver otro ejemplo. Ah, algo importante antes del otro ejemplo, perdón. Recuerden que les dije que es lo mismo. Si ustedes dejan esta parte igual, digamos que no lo pongo así, sino que pongo primero, primero esta división, digamos que aquí hay un paréntesis. Recuerden que esta es una multiplicación. Primero hago esta división y luego lo multiplico, les tiene que dar exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Por el hecho de cómo está acomodado el orden. ¿Sale? Fíjense, vamos a mostrarles para que vean que no les estoy mintiendo. Sería volumen 1 entre temperatura 1, o sea, 36.4 entre 298.15 nos da 0.122. Ajá, pero esto lo multiplico por 361.15 igual 44.09, que es exactamente lo mismo. ¿Sale? Nada más eso, para que ustedes lo tomen en cuenta que es lo mismo, por el hecho del orden jerárquico y el hecho de cómo está acomodada la ecuación. ¿Sale? Vamos a continuar. Muy bien, les estoy poniendo un siguiente ejemplo. Ah, creo que lo tengo que hacer un poco más grande porque apenas se ve. Ahí está. Ah, esto más pequeño. Ah, ahí está. En condiciones normales estándar, o sea, 0 grados centígrados y una atmósfera, un litro de gas nitrógeno se calienta hasta alcanzar los 100 grados centígrados. ¿Cuál será el nuevo volumen si se mantiene a constante la presión? Ok, vamos a resolverlo. Primero, para este ejercicio, lo que ustedes deben de recordar es la ecuación que nosotros tenemos primeramente. ¿Cuál es la ecuación? Recuerden que ya se las había dado. La ecuación es volumen 1 entre temperatura 1. Vamos a poner aquí, volumen 1 entre temperatura 1 es igual a 2 entre temperatura 2. Ok. También deben de recordar lo siguiente. Nos dice, nada más es como para agregarle más condiciones al ejercicio, pero es prácticamente lo mismo. Nos dice que en condiciones normales o estándar, o sea, en condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, y una atmósfera de presión. Algo interesante es que recuerden que aquí la presión no se toma en cuenta, solamente te la está dando como dato. El gas nitrógeno se calienta hasta alcanzar los 100 grados, o sea, de 0 pasa a 100 grados centígrados, ¿sale? Dice que cuál será el nuevo volumen. Tomen en consideración también lo siguiente, nos dice que es un litro, o sea que a 0 grados centígrados tenemos un litro. Pasa a 100 grados centígrados, ¿cuál sería entonces tu qué? Tu volumen 2. Y eso es lo que nos está pidiendo que busquemos. Y ya. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero lo que yo tengo que hacer, recuerden que es despejar mi fórmula. Entonces vamos a despejarla. Recuerden a quién ocupo. Yo ocupo mi volumen 2, entonces hay que despejar la ecuación. Nos queda como volumen 2 es igual a ¿qué? Al volumen 1 entre la temperatura 1 multiplicado ¿por qué? Por la temperatura 2. Ahora, volumen 2 es igual al volumen 1. El volumen 1 nos dice que es 1 litro entre la temperatura 1. La temperatura 1 es esta. Temperatura 1. La temperatura 1 nos dice que son 273.15 grados Kelvin. Recuerden, grados centígrados más 273.15, entonces serían 273.15. Y esto está multiplicado por la temperatura 2, que son 100 grados. Para que sean 100 grados tendrían que ser 373.15 grados Kelvin. Bueno, nada más lo puse para complementarlo, pero es lo mismo. ¿Sale? Vamos a cambiar de color. Se eliminan los grados Kelvin y ¿cuánto nos queda? Aquí tenemos ya la calculadora a la mano, recuerdo. Serían 1 por 373, pues da lo mismo, entonces serían 373.15 entre 273.15. Nos da 1.36. 6 otra vez. Vamos a dejarlo nada más con 4 dígitos, que sería litros. Y listo, ya terminamos. Y ese es el volumen, ese es el nuevo volumen si se mantiene constante la presión. ¿Sale? Y listo, ya terminamos. ¿Sí? ¿Ven que está bien sencillo? Vamos a continuar ahora. Ah, caray. Perdón, se me olvidó que tenía ahí la calculadora amontonada. Ahí está. Espero que no les haya tapado mucho, disculpen. Ah, nada más lo único que hice de este lado, déjenme les muestro. Lo único que hice de este lado, déjenme lo marco. Lo único que hice aquí fue hacer como el esquema de lo que pasó, lo que nos está diciendo el ejercicio. Lo repito acá abajo para los que les tapé y luego no lo entienden. Lo que hice fue lo siguiente. Nos está diciendo que en condiciones normales o estándar, las condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera. Esas son las condiciones normales. 1 litro de gas, digamos que aquí voy a poner un globito con 1 litro de nitrógeno y este está a 0 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa cuando este litro se va a expandir? Porque se calentó a 100 grados centígrados. ¿Sale? Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que en el esquema que hice del lado izquierdo lo pasé abajo. Y listo. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. No, no, mejor ya vamos a pasar al siguiente porque también tenemos que seguir avanzando con los temas. Vamos a pasar al siguiente al siguiente tema que sería la ley de Gay-Lussac y luego vamos a hacer mezclas de ambos para que la entiendan a los dos. ¿Sale? Fíjense. Déjenme bloquear el sketchbook y ahí está. ¿Sale? Ahí quedó. Fíjense. Ya hablamos entonces de la ley de Charles. Ahora vamos a hablar de la ley de Gay-Lussac. Fíjense. Lo que sucede es que recuerden que la ley de Charles, como les hablé la clase pasada, adiós, como les hablé la clase pasada, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac nos está hablando respecto a la presión y cómo es que se comporta en conjunto con la temperatura. Recuerden que la ley de Boyle, la temperatura se considera constante y en este caso ya la temperatura forma un apartado importante. Entonces, justamente eso es a lo que vamos. ¿Qué es lo que ocurre con un gas cuando ya se está tomando en consideración que es constante, en este caso el volumen? O sea, el volumen siempre se mantiene constante, digamos que es un cilindro que no tiene forma de que el gas cambie el volumen, siempre va a ser el mismo volumen, pero está cambiando la presión y a su vez estás cambiando la temperatura. Esa es la ley de Gay-Lussac, ¿sale? Fíjense, así.
cantidad de gas y volumen, ahí es volumen constantes, la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Fíjense qué es lo que ocurre, lo que nos está diciendo es que P es proporcional a T, y lo que está haciendo otra vez es la P le está quitando, bueno, le está quitando que es como el pescadito que es proporcional a, y lo está sustituyendo por K, que es la constante de proporcionalidad multiplicado por la temperatura. Despejamos T, que es la temperatura, y pasa dividiendo a la presión. Y nos queda que es igual a K3, que es la constante, y nos da la ecuación 5.4. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esta es la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, la presión de una masa fija de gas es directamente proporcional a su temperatura en escala Kelvin. Fíjense. Vamos a ver, como siempre, un ejemplo. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, ya vamos a utilizar la ley de Gay-Lussac para poder explicar el comportamiento de un gas cuando el volumen es constante, como les dije, un cilindro, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que el ejemplo, bueno, los vamos a poner con un ejemplo. A cierto volumen de un gas, cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 920 milímetros de mercurio y una temperatura de 45 grados centígrados. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 760 milímetros de mercurio? Vamos a hacerlo. Para empezar, vamos a hacer como un diagramita, ¿no? Digamos que es un cilindro, nada más porque pues, se me antoja que sea algún tipo de cilindro o algún tipo de recipiente, solamente que un cilindro me lo imagino más como un recipiente. Ahí está, bien hermoso que dibujo, ¿verdad? Miren nomás, chulada. Entonces, en este cilindro nos dice que está en un volumen constante de un gas, o sea, no está cambiando el volumen. Y originalmente está a 920 milímetros de mercurio, ¿sale? mmHg. ¿Y qué es lo que ocurre? A 45 grados centígrados, quieren saber cuál sería la temperatura, o sea, queremos saber la temperatura 2, ¿cuándo qué? Cuando este cilindro, que ya ahora lo hice bien diferente, Dios mío, pero bueno, esté a 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál sería la temperatura necesaria para que disminuya la presión? Recuerden que lo que ocurre con los gases cuando estos se calientan, lo que ocurre es que las moléculas o las partículas empiezan a vibrar, empiezan a moverse y a chocar con las paredes del recipiente, lo que hace que se expanda y eso genera la presión. Pero dado el hecho de que el recipiente no se expande, entonces lo mantiene ahí las moléculas y eso genera presión, ¿sale? En términos simples, a 45 grados hay más presión que a 760 milímetros de mercurio, significa que la temperatura se supone que va a bajar, ¿ok? Ahora, vamos a utilizar la fórmula para este caso. La fórmula para este caso, recuerden que es diferente, se las puse arriba, déjenlo un poquito grande, es P sobre T. En vez de volumen, ahora es presión. Presión sobre temperatura, ¿sale? Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Recuerden que aquí nos está diciendo temperatura 2. Por lo tanto, tenemos que despejar esta parte. Esto recuerden lo voy a hacer con azul. ¿Sale? Entonces, esta parte puedo despejarla para acá porque este está dividiendo. Pasaría para acá multiplicando. Te queda como, aquí le voy a poner T2, que sería T2 queda multiplicando a P1 entre T1. Y eso sería igual a P2. ¿Sale? Digo, no es cierto. Ah, sí, a P2. Ahí está. Pero ustedes deben de recordar que yo busco T2. Significa que toda esta parte yo la puedo regresar para acá. Por lo tanto, me puede quedar como T2 es igual a P2 entre P1 entre T1. ¿Sí? Recuerden que esto es una ley de la herradura. ¿Por qué? Porque aquí es como si hubiera entre 1. Entonces multiplico extremos y medios. Eso significa la ley de la herradura. Significa que me queda como T2. Aquí vamos a, por lo tanto, de esto para acá. T2 es igual a ¿qué? A P2 por T1 entre, fíjense, extremos, P2 por entre P1. Ajá. Y ya tenemos nuestra fórmula despejada para poder encontrar lo que buscamos. Ahora,
vamos a sustituir los valores que yo estaba buscando. En este caso, los valores que yo estaba buscando, bueno, creo que con el verde no se ve, vamos a ponerlo en rojo, ni modo. P2, el P2 sería la presión 2, la presión 2 está aquí, miren, esto sería mi P2, serían igual 760 milímetros de mercurio multiplicado por T1. T1 está hasta acá, que son 45. Importante, ya saben, grados Kelvin 273.15 más qué, más 45. Punto 15, 8, 7, 11, 1, 3, 18. ¿Sale? 318.15 grados Kelvin entre la presión 1. La presión 1 nosotros la tenemos aquí. Presión 1, que serían 920 mmHg. ¿Sale? Ahora, ¿por qué de esta forma? Porque recuerden, ahora sí lo tengo que poner de otro color, se van a eliminar los milímetros de mercurio, se van a hacer 1 y les va a quedar en grados Kelvin. Entonces sería, vamos a ponerlo otra vez azul, temperatura 2 es igual a ¿cuánto? Calculadora. Calculadoras pueden hacerlo ustedes primero y ya luego se dan cuenta, pausan el video y ya luego se dan cuenta si sí les quedó. ¿Sale? Serían 760 por 318.15 entre 920. Serían que 262 punto qué, punto 819, que serían grados Kelvin, y ya terminamos. Ese es el ejercicio. Algo importante que deben de tomar en consideración, recuerden cómo calcular esto a grados centígrados, que es simplemente restándolo. Recuerden cómo sería menos 273.15, igual, menos 10. Significa que esto es aproximadamente, voy a ponerlo acá abajo, aproximadamente a menos 10.33 grados centígrados. ¿Sale? O sea, ¿qué significa esto? Que para que se cumpla la condición de que de 920 milímetros de mercurio cambia a 760, cambia, ¿qué temperatura debe de tener para que cambie a 760 milímetros de mercurio? Tiene que bajar la temperatura hasta menos 10 grados centígrados, o sea, de 45 grados centígrados, que es una temperatura caliente, más o menos esa es la temperatura en la que normalmente nos bañamos las personas con agua tibiecita, no tan caliente. De hecho, ya esa es relativamente caliente, depende de la persona. Tiene que disminuir la temperatura a menos 10 grados centígrados para que ahora sí disminuya la presión, ¿ok? Y ahí está el ejercicio. Si se dan cuenta, en realidad es bastante sencillo, únicamente tienen que tomar en cuenta qué valores son los que te están dando y cómo utilizarlos adecuadamente. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya con este ejemplo yo creo que vamos a dar por finalizada esta parte de la ley de Charles, específicamente ley de Gay-Lussac. Nos dice, ¿cuál será la presión de un gas a 100 grados centígrados sabiendo que a 20 es de 755 milímetros de mercurio? Fíjense, aquí podemos jugar con el hecho de presión 1, presión 2, es prácticamente lo mismo, únicamente tú tienes que ubicar bien quién es cuál o cuál tú quieres que sea cuál, eso es lo importante. Fíjense, nos está diciendo lo siguiente, ¿cuál será la presión? O sea, ¿cuál sería la presión? Recuerden que es presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Ay Dios, esperen, aquí quedó muy feo. Ahí está. Entonces, ¿cuál será la presión de un gas a 100 grados centígrados? O sea, digamos que, ¿cuál será la presión de un gas a 100 grados centígrados? Entonces, yo quiero la presión 2. Técnicamente yo estoy buscando cuál sería la presión 2. Digamos que esta parte de aquí es mi presión 2. Y 100 grados centígrados
sería mi temperatura 2. Significa que a 20 grados centígrados es mi temperatura 1 y 755 milímetros de mercurio es mi ¿qué? Mi presión 1. ¿Ok? Entonces simplemente yo tengo que obtener mi presión 2. Despejo mi fórmula bien facilito. Presión 2 es igual a ¿qué? Esta T2 está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces te queda como P1 entre T1 multiplicado por T2. ¿Sí ven? Ahora, esto es igual a ¿qué? P1. P1 sería la presión 1. Recuerden que la presión 1 no la está dando de este lado del ejercicio. Yo la quise acomodar de esa forma. La presión 1 sería entonces 755, ¿qué? Milímetros de mercurio. Y eso tiene que multiplicar a la temperatura 2. La temperatura 2, según yo, son los 100 grados centígrados. Lo que significa que los 100 grados centígrados, recuerden, que serían 273.15 más 100, lo que nos da 373.15 grados Kelvin. 373.15 grados Kelvin. Ah, tengo que dejar de poner eso, pero bueno, ahí está. Bueno, le puse así entre porque pues, es lo mismo, ya les expliqué esa parte. Entre la temperatura 1. La temperatura 1 yo ya la sé que son 20 grados. Significa que serían más 20. 273 más 20. 293. 293.15 grados Kelvin de nuevo. ¿Sale? ¿Qué iba a implicar esto? Que yo voy a eliminar los grados Kelvin y me va a quedar en milímetros de mercurio, que es una unidad de presión. Significa que es lo adecuado. ¿Sale? Presión 2 es igual a ¿cuánto? Vamos a sacar nuestra calculadora. Sería 755 multiplicado por 373.15 igual entre 293.15. Nos da 961.037. 961.06. Ah, no, 037. 037, digamos, hasta ahí. ¿Qué unidades tiene? Recuerden que se eliminaron esto, significa que nos queda en milímetros de mercurio. Poquito más de una atmósfera, recuerden. Bueno, sí, más de una atmósfera, ¿sale? Entonces está significando que es un recipiente, digamos. Ahí voy con mis recipientes bien hermosos. Bueno, vamos a hacer una esfera nada más. En esta esfera, digamos que está a 20 grados centígrados y tenemos una presión de 755 milímetros de mercurio, que es poquito menos de una atmósfera. ¿Qué es lo que pasa cuando se aumenta a 100 grados? Recuerden que se aumenta, las moléculas empiezan a chocar, entonces va a aumentar la presión, por eso hay una mayor presión. ¿Sale? ¿Ven que está bien sencillo? Nada más es cuestión de que vayan practicando y que se den cuenta cuál es la utilización que debemos de tener con todas las fórmulas y esas fórmulas cómo deben de aplicarse. Recuerden, hasta ahorita llevamos tres fórmulas, la ley de Charles, ley de Charles, que es para ley de Gay-Lussac, ley de Charles, que es ley de Charles, la principal que se utiliza con volumen y presión, volumen y temperatura, perdón. Ley de Gay-Lussac, que sigue siendo ley de Charles porque aplica la temperatura, que sería presión y temperatura, y la ley de Boyle-Mariotte, que es únicamente, ¿cómo se llama? Presión con volumen, ¿sale? Y ya, eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Esto entonces va a ser todo por hoy. Nos vemos entonces la siguiente clase. Espero que se encuentren muy bien y descansen mucho. No olviden, por favor, checar su asistencia. Es muy importante que entren a la aplicación para checar su asistencia. ¿Sale? Bueno, ahora sí, eso es todo. Buen día.